Y realmente estamos agradecidos a Dios porque Dios preservó nuestras vidas, amén. Porque hemos visto la mano de Dios, porque la iglesia siguió en pie a pesar de la pandemia, a pesar de tantas luchas, de tantas batallas que está viviendo la humanidad entera. Dios todavía sigue obrando y sus propósitos y sus planes siguen estando sobre nuestras vidas, amén. Y tenemos que estar agradecidos por eso, por seguir estando alabando al Señor, estamos sirviendo al Señor, estamos escuchando su palabra, estamos siendo la luz en esta tierra de tanta oscuridad y entender ese propósito maravilloso, amén. Y como habíamos hablado la semana pasada, el domingo y el domingo anterior en estas últimas 3 reuniones, ¿a quién celebramos, no? Sabemos verdaderamente quién estamos celebrando, qué es lo que estamos celebrando. Y como les contaba el domingo que estoy leyendo este libro de la santidad de Dios de R.C. Sproul, y de cierta forma ese libro como que inspiró estos mensajes y de ahí fue algo que me ayudó a poder preparar estos escritos. Y el mensaje del día de hoy lo titulé Conociendo a quién celebramos. Conociendo a quién celebramos. Y qué importante es saber a quién estamos celebrando. Sabemos que en toda esta semana festiva de Navidad y hemos visto tanta celebración, pero ¿realmente la gente sabe lo que celebra o simplemente aprovecha una oportunidad para emborracharse, para comer, para irse de vacaciones, para hacer cosas que no debe? Y yo creo que en gran parte la celebración para la humanidad tiene que ver con eso. Por eso, como decía el pastor John MacArthur, muchas veces la gente se pierde la Navidad porque no entendió o no puede entender, si esa persona no nace de nuevo, lo que realmente significa la Navidad, lo que significa conocer lo que estamos celebrando. Nadie puede conocer al Señor si Dios no hace una obra primeramente de salvación y luego una obra de transformación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hace un momento el hermano Javier, cuando compartía la narración de Samuel y cómo el rey David comete ese pecado terrible y cómo fue confrontado por el profeta Natán, él decía algo que es muy importante, que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros maduremos, que nosotros valoremos nuestra vida espiritual. Y cómo David había incursionado en el pecado de cierta forma por negligencia, por estar en el lugar que no debía estar, porque él debía estar atento, él debía estar en la batalla, él debía estar buscando a Dios y no alimentando su carne. Y muchas veces eso es lo que ocurre. El cristiano necesita una transformación, necesita conocer verdaderamente a Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, cuando Dios nos salva, Dios no nos salva para que nosotros sigamos con nuestra vida como la llevábamos, porque esa vida en realidad era una vida de perdición. Y cuando Dios nos rescata, el plan de Dios
de salvarnos es también transformarnos. Es también que nosotros aprendamos a conocerle. Que nosotros empecemos a tener una relación con Dios que antes no teníamos. Ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda a hacernos entender cuál es el propósito de la vida. Como decía hace un momento, cuando uno no tiene esa revelación, uno puede celebrar, pero no celebra la verdad. Uno puede ir a la iglesia, pero no es salvo. Uno puede escuchar de Jesús, pero no conocer a Jesús. Y eso es importante que nosotros entendamos, como leímos el domingo pasado, nuestro pasaje que nos dio el puntapié en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y en el versículo 16, cuando Jesús le preguntó en el 15 y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, esto que tú sabes, esto no lo dedujiste, esto no sacaste tus propias conclusiones, esto no lo descubriste tú mismo, porque tú no puedes, porque una persona que está muerta, dice la palabra, en delitos y pecados, nunca puede descubrir a Dios, conocer a Dios. Y hay gente que dice conocer a Dios, como dice la palabra en Tito, profesan conocer a Dios, pero sus hechos, dice la Escritura, revela lo contrario. Los hechos muestran que, como decía Javier, decía, si nosotros no estamos creciendo, entonces hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema puede ser que mi vida sea una vida de religiosidad, que yo vivo para Dios como yo quiero. Yo soy cristiano como quiero. Yo me muevo como quiero. Y ese es el gran problema, que muchas veces eso revela que profeso conocer a Dios, pero en realidad no le conozco. Por eso es importante conocerle íntimamente. Por eso cuando le dijo el Señor, le dijo: esto no te lo reveló la carne, esto no te lo reveló alguien, esto te lo reveló el Padre. Pero si nosotros vemos en ese capítulo 16, momentos antes ocurre otras cosas. Y podemos ver que en ese mismo capítulo 16 o en el capítulo 15 podemos ver cómo Jesús en un momento él multiplica los panes y los peces y le da de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Esto está en Mateo capítulo 16 versículo 5, pero también está la narración en Marcos capítulo 8, que es donde yo quiero detenerme por un momento. En Marcos capítulo 8, versículo 14, dice así, que después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, dice que ellos se fueron al otro lado, a otra región, y dice, y habían olvidado traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo:
es que no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, teniendo oído no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿y aún cómo? ¿Aún no entendéis? Ahora, fíjate esto. Jesús había multiplicado los panes y los peces y estaban viviendo un momento glorioso, y en ese momento Jesús le dice: bueno, marchémonos de aquí, y ellos se marchan, y en ese momento empieza Jesús a enseñarles una lección espiritual. Y en ese momento que les empieza a enseñar una lección espiritual, ellos asocian la levadura que Jesús le estaba hablando como la levadura de Herodes, que tiene que ver con el comportamiento o el interés que el mundano tiene, la vida mundana. ¿Cuál es el interés mundano? Y en ese momento que Jesús le estaba hablando de las levaduras, ellos enseguida asociaron eso a la falta de pan. Y dice: el Señor nos está diciendo lo que nos está diciendo porque no trajimos pan, nos olvidamos el pan. Y yo me imagino que empezaron a discutir entre ellos: pero Pedro, ¿no eras vos el que tenía lo que sobró? No, yo se lo di a ¿A quién se lo diste? ¿A Juan se lo diste? ¿A Mateo? ¿Quién era el que tenía el pan? Y todos buscando el pan en ese momento. Y Jesús, entendiendo lo que estaba pasando en el corazón de ellos, el Señor entendió que ellos estaban enfocados en otra cosa. Jesús estaba enseñando una lección tan importante, espiritual para sus vidas, pero ellos estaban enfocados ¿en qué? En el pan, en lo terrenal. Estaban enfocados en el alimento. Entonces Jesús le dijo: aún tenéis vuestro corazón endurecido. Muchas veces la gente no puede conocer íntimamente a Dios porque todavía su corazón está endurecido. Y Jesús les empieza a relatar todos los milagros que él hizo y cómo fue esa multiplicación y cuánto había sobrado. Y después que le dijo todo eso, le volvió a repetir en el versículo 21 y le dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Todavía no estás entendiendo? ¿Todavía no entendiste? ¿Todavía no te diste cuenta quién está contigo? Ellos no entendían. Su corazón estaba duro. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta de algo, pero Dios muchas veces nos tiene que tomar y llevarnos nuevamente a aguas profundas para tratar con nosotros, para que nosotros podamos entender una lección muy importante. Como yo le decía el domingo pasado, nosotros muchas veces celebramos lo que no sabemos. Y Dios no te va a dejar así, porque todo lo que Él inicia, Él lo finaliza, y toda obra que Él empieza en tu vida, Él la perfecciona, y Él no deja a nadie a mitad de camino. Entonces es necesario que muchas veces, yo conozco muchas personas que son cristianas, pero viven, piensan, hablan como gente que no es cristiana. Y eso obviamente Dios lo sabe. Por eso es necesario que Dios
nos lleve a constantes enseñanzas, para que nosotros sepamos lo que significa Emmanuel, lo que significa Emmanuel. Emmanuel significa Dios con... ¿Pero alguna vez se puso a pensar en esa palabra? ¿Dios con nosotros? Solamente esto es la introducción, porque no tiene que ver con el capítulo que yo le había contado el domingo pasado, que tiene que ver con la tormenta. Y está en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y también lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 8. Y encontramos que en una oportunidad, después de haber estado ministrando todo el día, habiendo el Señor sanado a muchas personas, habiendo hablado con muchas personas, ese día fue un día agotador, imagino, con mucho calor, como el día de hoy. Y al final de ese día todos estaban cansados. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios nunca deja de sorprendernos. Dios nunca duerme. Amén. Él siempre está en control de todo lo que pasa. Y después de que ese día fue un día agotador, el Señor les dice que se fueran del lugar donde está hacia la otra ribera y cruzaran el mar de Galilea, también conocido como el lago Genazaret. Tiene dos nombres. Ahora, este mar es un mar muy particular. Y es muy importante hacer una referencia un poco histórica de esto y geográfica de lo que es este lugar. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea está ubicado en una región muy especial. Y eso es lo increíble, cómo Dios orquesta todas las cosas, cómo Dios diseña todas las cosas y nada es por azar. Este mar de Galilea o el lago de Galilea o el lago de Genazaret está ubicado en una zona geográfica muy rara, porque de un extremo tiene montañas, del otro lado tiene desierto y hacia el otro lado está el mar Mediterráneo. Pero lo increíble de esto es que este mar de Galilea está por debajo del mar Mediterráneo. Entonces hace como un tipo de embudo. Y siempre que sopla el mar Mediterráneo y empuja el viento hacia esta zona, entra como si fuese un torbellino entre el desierto y las montañas y cae por encima del lago Genazaret y las cosas tienden a complicarse. Es un lugar que hoy en día, a pesar de que existen sistemas meteorológicos que advierten de tormentas y equipos de instrumentos electrónicos y embarcaciones muy sofisticadas, hoy en día hay mucha gente que se niega a navegar en esas aguas, porque se lo conoce como un mar traicionero. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que está pasando en el Mediterráneo, y lo que pasa en el Mediterráneo, si el viento llega a soplar para adentro, las cosas se complican. Ahora, los discípulos de Jesús eran personas experimentadas, personas que
que sabían lo que hacían, personas que tenían conocimiento, eran pescadores de ese lugar, ellos andaban en ese lugar, ellos transitaban, ellos sabían si el viento soplaba o no soplaba. Y en ese momento que Jesús les dice que se fueran de esa región hacia el otro extremo, ¿por qué Jesús estaba haciendo eso? Porque del otro lado es un lugar donde no habita mucha gente. Entonces Jesús iba a tener un momento de intimidad con los discípulos, iba a poder trabajar con ellos, iba a estar en una región mucho más apartada del tumulto de la gente. Y cuando Jesús le dice que crucen al otro lado, ellos no se opusieron. ¿Por qué no se opusieron? No se opusieron porque ellos vieron las condiciones, ellos vieron el cielo, vieron el clima, vieron las circunstancias y dijeron: es un clima favorable para navegar. Así que subamos a las barcas y emprendamos el viaje que el Maestro nos está mandando hacer. Y así dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dice: y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despedida a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, yo no sé si yo sé que este pasaje encierra muchas cosas, pero lo increíble de todo esto es que ellos al final, ellos dicen: ¿quién es este? ¿Cómo quién es este? Es Jesús, a quien tú sirves. Ahora, ¿se da cuenta, mi hermano, lo que decía Job? Yo de oídas conocía al Señor, pero ahora mis ojos le pueden ver. Cuando ellos emprendieron este viaje inició de manera calma. Las condiciones estaban calmadas para poder navegar. Dicen los teólogos que la tormenta que se levantó de imprevisto, porque esto es lo que tiene esta zona, que el clima cambia de manera brusca y de manera espontánea, pero te da ciertos indicios, te va avisando lo que va a venir. Y eso era lo que los discípulos de Jesús sabían. Ellos sabían si esto iba a suceder o no, pero de repente sucede algo tan brusco que ellos ni siquiera lo esperaban. Los teólogos dicen que esta tempestad que se levantó en ese momento no era simplemente un poco de viento, sino que era casi incluso como un tornado. Un tornado en medio del mar. Y dice que en ese momento, cuando ellos empezaron a cruzar, la furia del viento, la furia del mar, en segundos simplemente todo cambió. Ellos tenían pensado algo. Ellos tenían pensado, como muchas veces a nosotros nos pasa. Tenemos pensado: vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer tal cosa y comeremos y beberemos y haremos esto, haremos aquello. Pero los planes de Dios eran totalmente diferentes. Nada ocurre por azar. Nada ocurre por casualidad.
Dios está en control de todo lo que pasa en el universo porque es Dios del universo. Y en ese momento, cuando ellos emprendieron este viaje, ellos nunca se imaginaron lo que iba a suceder, porque ellos tenían todo bajo control. Pero en un momento Dios les mostraría que ellos no están en control. Hermano, muchas veces Dios nos tiene que mostrar que no estamos en control. Muchas veces nos cuesta perder el control. Muchas veces tememos a perder el control, pero lo que el Señor quiere enseñarnos es mucho más grande que tú tengas el control. Lo importante es que Él quiere enseñarte que Él tiene el control. Y que Él tiene el control de tu vida. Y que Él tiene el control de tus días. Y que Él tiene el control de tu economía. Y que Él tiene el control de tu casa y de tus hijos. Y de todo lo que va a suceder. Por eso dice la palabra, como habíamos leído, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué se están peleando por un poco de pan? ¿No saben que soy yo el que multiplico los panes? Sí, sabemos que eres tú el que multiplica los panes. ¿Y qué hay con eso? No, y que yo estoy con vosotros. No es simplemente que Dios multiplica. ¿Cuántos saben que Dios sana? ¿Cuántos saben que Dios prospera? ¿Cuántos saben que Dios bendice? ¿Cuántos saben que Dios guarda? ¿Cuántos saben que Dios es santo? Bueno, ahora el tema es, ¿tú sabes que ese Dios está contigo? Porque lo que ellos no sabían todavía eran muchas cosas de Jesús. Y Jesús necesita ir formando en nosotros esa fe, esa confianza, esa seguridad de que aunque las cosas no estén saliendo como yo quiero, Dios está en control. Ellos comenzaron bien. Ellos iniciaron alegres. Y yo me imaginaba mientras escribía esto como la vida de muchos cristianos que cuando iniciamos bien y creemos que todo va a ser como en la playa, que todo va a ir bien y que vamos a ministrar mucha gente y que todo va a salir bien y que todo va a ir para adelante y que Dios me va a guardar y me va a bendecir siempre a mi manera, a mi forma y que Dios va a estar ahí, todo bien, pero de repente ellos se encontraron en una circunstancia que no entendían. Una circunstancia que ellos necesitaban empezar a entender. Ellos necesitaban empezar a entender qué era lo que estaba ocurriendo. Dice que las olas empezaron a subir de nivel. Que la tempestad empezó a crecer, el viento empezó a crecer a tal punto que las olas empezaban a echarse sobre la barca. ¿Sabe lo que significa esto? Las olas empezaron a echarse sobre la barca. Está hablando de olas de 3, 4, 5 y 6 metros. Y dice que era tan grande que ellos estaban conscientes de que lo que les esperaba era la muerte. Ellos sabían bien, ellos conocían el terreno, ellos sabían de lo que era la navegación y ellos sabían de lo que ese lugar era capaz de hacer. Nunca se imaginaron que se iban a meter en una tormenta de tal índole, pero de repente estaban en medio del mar, mi hermano. La playa está muy lejos. Quedaban muchas horas de navegación, hacía muchas horas que venían navegando. Y lo más probable era que ellos murieran en el mar. El terror empezó a apoderarse de sus corazones. Ellos sabían que cualquier persona que se caería al mar era hombre muerto. El terror los empezó a invadir. Ya estaban desesperados. Ya ellos se creían muertos.
Pero a pesar de todo, ellos peleaban con todas sus fuerzas para mantenerse dentro de la barca. Estaban luchando para que nadie cayera de la embarcación. Todos estaban aterrorizados. Oh, bueno, casi todos. Y esto es lo increíble. Porque en esa situación donde hay un tornado, donde hay ola de 6 metros, donde esa cáscara de nuez se está moviendo de un lado para el otro, donde es imposible mantenerse en pie, de repente hay alguien que está durmiendo, roncando. Yo no sé si usted alguna vez tuvo un tipo de experiencia así, pero yo tuve experiencias similares a esta. ¿Y saben dónde? Cuando uno vuela. Hace unos años atrás, con el hermano Coco, yo fui a predicar a un lugar, a una provincia, y nos fuimos en avión. Y cuando volvíamos, nos agarró una tormenta en medio del vuelo, que lo único que nosotros vimos, recuerdo que estaba el carrito de la azafata, hola, cafecito, cafecito, y de repente el carrito, ¡shum!, voló el carrito, todos se sentaron, todos se pusieron los cinturones de seguridad, y el avión empezó, todos nos agarramos y nos mirábamos y quedamos duros. Y así fue todo nuestro viaje. Así. Yo dije, el avión se desarma, nos vamos a pique, Coco, chao, nos vemos dentro de un rato en el cielo. Y todos estábamos con los ojos saltones hacia afuera. Bueno, eso suele pasar si usted no voló a veces. 50-50. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es que me ha ocurrido otras veces eso. Hace un tiempo atrás íbamos en un viaje, en un vuelo, y lo mismo, de repente el avión entra en un pozo de aire y de repente empieza a caer en picada y vos sentís que el estómago se te pega en el techo y de repente te agarrás de las butacas, transpirás y vos decís, listo, ya está, llegó nuestro fin. Y de repente miro hacia el lado y mi esposa... Y yo voy como sosteniendo el avión, como Superman, con toda tu fuerza, agarrándolo que no se caiga. Y de repente toda la gente aterrorizada, gente gritando, ¡ay, nos morimos! Y vos, yo mirá, mi señora y mi señora. Y te pasan cosas. Te da bronca. Te da ganas de despertarle y decirle, ¿no te das cuenta que nos estamos por morir? Y vos dormís. Ahora, algo así, pero a la 10ª potencia, era lo que les pasó a los discípulos. Ellos de repente estaban batallando para que la embarcación no se hundiera, para que las olas no ahogaran esa embarcación y el agua los tapara, y ellos estaban ahí peleando y de repente Jesús estaba durmiendo y ellos reaccionaron. Y cuando reaccionaron, dice que Jesús estaba durmiendo en la popa y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, si uno lo lee así, uno dice, maestro, nos estamos hundiendo. Pero en la traducción original, el énfasis es otro. Todos los teólogos afirman exactamente lo mismo, que ellos no le fueron a decir, sino que ellos fueron a reclamarle, que lo que había en ellos era queja, furia, enojo, y que la reacción fue más, Señor, maestro, no tienes cuidado de nosotros que nos estamos por ahogar y vos estás durmiendo. Esa era la reacción. La Nueva Traducción Viviente dice así, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y gritaron.
Ahora, yo me imagino, digo, ¿cuántas veces Jesús tiene que escuchar nuestras quejas? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido diciendo, Señor, ¿no vas a hacer algo? Señor, no aguanto más esta situación. Señor, ayúdame, Dios. No sé dónde está la salida. Dios, ¿qué va a pasar? Y nos encontramos en esa situación de que sentimos como que Dios nos abandonó. Como que Dios está durmiendo. Como que a Dios no le interesa lo que nos está pasando. Y vos decís, estoy sufriendo acá, Señor, y tú no haces nada. Esa fue la queja que ellos hicieron con Jesús. Ellos fueron y le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta? Los ojos de ellos estaban cargados de terror, llenos de miedo, de confusión. Y llamaron a Jesús con reproche. Le reprocharon. Yo me imagino qué habrán pensado en ese momento. Mira, Señor, por tu culpa estamos acá. ¿Quién fue el que dijo que crucemos al otro lado de la ribera? El que está durmiendo. Él mismo que está durmiendo, mira dónde nos metió. O yo me imagino también gente diciendo ahí, Señor, ¿no sos Dios? ¿No podías saber de antemano que esto iba a suceder? ¿Cómo un profeta no sabe lo que va a venir? Que nos vamos a ahogar, estamos muriendo, ya estamos muertos, no sé, estamos hablando, pero no sé si estoy en el cielo o en la tierra, en el mar o debajo del mar, pero estoy muerto ya, Señor, porque de esta no me salva nadie. Y yo me imagino a Jesús, porque dice que en ese momento, dice, levantándose, oh, ¿qué hora es? Así hace mi señora. Y ya llegamos, y vos, sí, ya estamos por aterrizar. Y yo me imagino a Jesús, ¿a cuánto estamos de la orilla? Y dice que Jesús no dijo nada. Se guardó todas las palabras. Se contuvo todas las palabras. Y todas las palabras fueron dirigidas al viento y al mar. Y dice, y reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Hermano, Jesús no oró al Padre. Jesús no intercedió y se puso a orar y dijo, Señor, ayúdanos, Dios. No. Él es Dios. Y no dijo nada cuando lo encriparon y le dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros que nos estamos ahogando acá y tú no haces nada. Jesús se levantó y no dijo nada, no les contestó. Simplemente le dijo al viento y al mar, calla y enmudece. Y instantáneamente. No hablamos de horas, no hablamos de minutos, hablamos de instantáneamente. Un tornado, categoría 4, el cielo estrellado completamente, el mar planchado como un espejo, ni siquiera una brisa en el aire, nada se movía, todo completamente quieto. Y dice que en ese momento todos hicieron bonanza, todos dijeron, ¡sí! Y en ese momento Jesús habló y miró a su
tripulación cobarde, a su equipo de inexpertos, a sus hijos que no conocen al Padre. Los miró y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Imagínense qué pasó por la cabeza de ellos. Dice que en ese momento ellos no solamente que se tendrían que haber calmado, se tendrían que haber tranquilizado, tendrían que estar celebrando, sino que dice que les invadió el terror. Que un terror empezó a apoderarse de ellos. Según Sigmund Freud, el padre de la psicología, guarda con la psicología, él dice que el ser humano, al no poder controlar los vientos, los desastres naturales, dice que el ser humano se crea a un Dios para que interceda por él, para que lo defienda frente a ciertas circunstancias. Pero acá no fue el caso, porque Dios calmó las tempestades, calmó el viento, calmó el mar, y el miedo de ellos no desapareció, sino que creció. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué creció? Y en el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este? Y ahí estaba el problema. ¿Quién es? Mira, yo al viento lo conozco, al mar embravecido lo conozco, pero no conozco a alguien que se pare y que le diga a un tornado y que le diga a la tempestad: cálmate, enmudece, y que le obedezca instantáneamente. Según John MacArthur, dice que el terror que a ellos los invadió fue el mismo terror que dice R.C. Sproul que los invadió. Es el terror de: ¿quién es ese Dios que está conmigo? ¿Quién es ese Dios? Ustedes recordarán que en una oportunidad Jesús se encuentra con Pedro y Pedro estaba pescando y había pescado toda la noche. Y dice que cuando no pescó nada, dice que Jesús vino y le dijo: ¿por qué no lo intentas? Boga mar adentro y tira las redes. Y dice que Pedro le dijo: bueno, lo haré porque tú me lo pides. Según los teólogos dicen que de cierta forma fue como un sarcasmo, como diciendo: si yo lo intento toda la noche, ¿tú crees que porque tú me lo digas algo va a ocurrir? Y eso fue lo que sucedió. Pedro tira las redes e instantáneamente todos los peces que estaban en la zona, por orden divina del maestro, decidieron obedecer y meterse en la red. Se peleaban para quién se metía en la red. Y en ese momento, cuando eso ocurrió, Pedro se tiró de rodillas y le dijo a Jesús: apártate de mí, soy hombre pecador. Pedro de repente vio tal gracia, tal misericordia, tal acto, que él no podía creer quién era que estaba con él. Cuando estos discípulos vieron lo que Jesús estaba haciendo con el viento y con el mar,
Ellos ahí entendieron, como muchas veces nos va a suceder y te va a suceder muchas veces en tu vida, de entender quién es el Dios que está contigo. Que el Dios que está contigo, mi hermano, no es una ilusión. No es un autoconvencimiento de que quiero convencerme de que Dios existe. No, mi hermano, tú vas a ver que Dios existe. Y muchas veces Dios te tendrá que meter en aguas profundas y te dirá, ¿sabes qué? Tal vez necesitas un tiempo de que nos metamos mar adentro. Tú necesitas conocer quién es que está contigo. Y muchas veces te sucederá como le pasó a los discípulos. Porque no fue la primera tormenta, ni sería la última. Ellos vivieron muchas tormentas sin Dios. Ellos vivieron esta tormenta con Dios y vivirían otras tormentas para ver si habían aprendido lo de la primera tormenta. Que es cuando Pedro dice, Señor, manda. Ya quiero caminar sobre las aguas. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando somos enviados a las tormentas, muchas veces estamos intranquilos, temerosos, inseguros, porque no sabemos qué va a pasar. Pero Dios quiere que tú aprendas algo, que ese invisible empiece a hacerse visible en tu corazón. Que ese corazón duro empiece a darse cuenta de algo. De que tú empiezas a saber quién es el que está contigo. Ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y yo te voy a decir quién es este. Y con esto voy a terminar. Es alguien que tal vez ahora, a fin de este año, tú agarras el Facebook, las redes sociales, gente buena onda, y te digan, el año que viene será tu año. Dios me dice que te va a prosperar, que te va a enriquecer y que te van a dar muchas cosas buenas y que van a venir todos esos sueños que tú no podías lograr, lo vas a lograr, y te quieran tirar la mejor onda posible. Pero nada de eso sabemos si es cierto. Nosotros no sabemos qué va a pasar el año que viene. Yo no sé si el año que viene estaré aquí. Yo no sé si tú estarás aquí. Yo no sé si el próximo COVID que te agarre te lleve a la presencia de Dios o no. Tal vez la tercera dosis funcione. Tal vez no funcione. Tal vez la mutación Omicron se eleve y sea más mortal y te lleve a su presencia. Eso no lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. Y hay algo que tenemos que aprender. Que dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy contigo. ¿Cuánto? Todos los días. Días buenos y días malos. Días sin tormenta y días con tormenta. Pero hay algo que tendrás que saber. Que el año que viene, yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé qué va a pasar en el mundo. Yo no sé qué va a suceder. Pero lo que sí sé es que Él estará conmigo.